través de nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales de Facebook, TikTok y YouTube podrán encontrar este webinar y, por supuesto, todos los demás que hemos realizado las semanas pasadas y, bueno, desde el año pasado que estamos abarcando diferentes temas. Los patrocinadores de este evento, bueno, son Desarrollando Negocios, Econometría, DBC Empresarial, SIVA. Aquí dejamos las páginas web donde pueden ustedes revisar los diferentes servicios que otorgamos en las diferentes empresas, desde la asesoría financiera, contable, administrativa, hasta temas de automatización y, bueno, sistemas de alarma. Y bueno, con nuestra frase de apertura que dice, el caos es un orden por descifrar. José Saramago. Realmente esa es la frase de apertura que elegimos precisamente porque cuando se crece de manera desordenada, pues lo que se genera muchas veces es un caos internamente en las organizaciones. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es precisamente descifrar todo ese caos para poder establecer elementos. Mi nombre es Nayali Larios y bueno, ya en otros webinars he participado y me encanta todo este tema de implementación, de temas de certificación de las normas de ISO. Estoy certificada y acreditada en ISO 9001, en la 22301 y bueno, pues me encanta todo este tema de estructura de trabajo y sobre todo, bueno, creo fervientemente que la planificación y la estructura son elementos que nos ayudan en la empresa a trabajar y convivir mejor. Bueno, lo que vamos a hacer en este webinar es que al final, bueno, ustedes conocerán los elementos que generan el caos, son uno de los elementos, ¿no? Hay muchos detalles, o sea, cuando revisemos cada punto, vamos a encontrar que de esos elementos podríamos dividirlo en más temas, ¿no? Entonces, en una hora va a ser un poco difícil abarcar todos ellos, pero bueno, de manera general, tocaremos 4 principales elementos. Y bueno, con ello ustedes tienen que determinar acciones para resolver internamente en su organización. Lo más importante es que este conocimiento no se quede en el escritorio, no se quede en la computadora, sino que ustedes puedan aterrizar. Comencemos con una situación actual de una organización. La organización cuando crece, sobre todo en tema de ventas, lo hace de manera rápida, ¿no? A veces dirían de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, sucede en un lapso de tiempo. Y entonces no está preparada porque hay 4 elementos importantes que se deben de tener al momento de crecer. Entonces, debajo de estas ventas, posiblemente para el cliente, todo esté bien, ¿no? O sea, hacia el cliente la información, el producto terminado que se entrega está bien, pero internamente va a existir un desorden organizacional o va a existir un caos. Entonces, en la superficie no se verá, pero internamente todos los colaboradores pues conocerán esta situación, ¿no? Y dolecen de estos elementos o de la falta de ellos. Nosotros podemos decir que hay desorden organizacional cuando tenemos errores en las entregas a clientes o retrabajos. Cuando existen retrabajos se puede considerar un desorden organizacional, bueno, la falta de competencia. Cuando existen jornadas o horas extras para cumplir con lo que se estableció del cliente, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver es la falta de planificación o la identificación o la capacidad instalada que ya fue superada. Cuando decimos todo urge, ¿no? O la frase clásica, no, es que esto urge y lo tenemos que entregar ya, o esto urge y lo tenemos que despachar inmediatamente, ¿no? O ya no revises esto porque ya hay que entregar. Entonces, no hay tiempo ni para planificar y además de planificar, tampoco hay tiempo para revisar o para inspeccionar. Entonces, se vuelve como un círculo vicioso dentro de la organización, ¿no? Entonces, salir de este círculo vicioso es muy difícil. Muchas veces los puestos no tienen claro qué actividades realizan o deben de realizar. ¿Por qué? Porque como se creció de manera muy rápida, puestos empezaron a absorber actividades adicionales o entre ellos comenzaron a tomar actividades o autoridades que tal vez no eran las adecuadas. Entonces, bueno, pues se crea todo este caos en tema de competencia y en tema de puestos y actividades. Y bueno, el punto final es cuando el clima organizacional es negativo. Definitivamente el caos va a generar esta situación de molestia de todos los colaboradores, ¿no? ¿Por qué? Porque están cansados, porque hay jornadas adicionales, porque este clima organizacional se vuelve difícil, ¿no? O se vuelve un clima
en el sentido de que como todo urge, pues se vuelve un círculo vicioso, todo urge, no se atiende de manera correcta, hay reclamos, hay regaños, hay faltas de atenciones, entonces todo esto es lo que va a generar o van a ustedes identificar como desorden organizacional. Entonces, como decía en la página, en la lámina anterior, el desorden organizacional muchas veces no se va a ver a simple vista o para el cliente y para los externos, no va a ser visible claramente, pero internamente los colaboradores lo van a notar y lo van a expresar. A largo plazo o a corto plazo definitivamente no es sostenible el desorden organizacional. No va a ayudar ni a continuar con el crecimiento de la organización, ni va a ayudar a mantener a los clientes que ya hoy en día tienen. ¿Por qué? Porque precisamente que se supera la capacidad instalada. Entonces, todo este desorden organizacional le podemos llamar que es un caos organizacional y tiene que ver con 4 elementos principales. Y esos 4 elementos son los que vamos a revisar ahorita. Tienen que ver con la capacidad de poder delegar, tienen que ver con la capacidad instalada de la organización, con la proveeduría y con los procesos internos. Cada uno de estos elementos, estos 4 elementos, conllevan pues diferentes análisis, diferentes temas, que bueno que es muy importante ir profundizando directamente en su organización. ¿Qué acciones, después de conocer estos 4 elementos, si controlamos estos 4 elementos, bueno, más que controlar, si vamos disminuyendo los efectos negativos de estos 4 elementos, encontraremos, bueno, que el desorden organizacional poco a poco se va quitando. Trabajar estos 4 elementos no se puede de la noche a la mañana, ni va a ser una solución rápida o inmediata que podrán tomar las organizaciones. Es decir, de la capacidad de delegar, pues se requiere desarrollar personal y eso toma tiempo. La capacidad instalada requiere toma de decisiones e inversiones y también toma tiempo. Los procesos internos, definirlos, determinarlos, también toma tiempo. Y bueno, analizar a los proveedores y establecer los canales también requiere actividades, esfuerzos y tiempo. Entonces, muchas veces este caos no va a ser inmediato poder eliminarlo. Y tan solo con una acción, tal vez si nada más trabajamos la capacidad de delegar, pues no podremos y no solucionamos los demás elementos, será muy difícil, bueno, que el caos se elimine. Entonces, de estos 4 elementos vamos a analizarlos para que conozcamos de manera muy general en qué consiste, ¿sí? Cuando hablamos de capacidad instalada es cuánto se puede hacer. No importa si damos productos o servicios. Lo que importa es cuántos servicios o cuántos productos podemos hacer. Cada puesto cuánto puede hacer, porque eso nos va a permitir tener una capacidad total que tiene la organización, ¿sí? Y me voy a poner un ejemplo. Es muy fácil determinar la capacidad instalada en una manufactura. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si una máquina hace una pieza en específico, pues medir los tiempos es muy fácil. Lo difícil en las máquinas es cuando cambio de pieza, ¿no? Una pieza la puede hacer en 20 minutos, pero otra pieza se puede tardar 3 horas, ¿no? O 2 horas. Y lo más difícil de eso es tener el tiempo o el análisis de cuánto tiempo se tardó haciendo cada una de las piezas. Esta es una cultura que en muchas organizaciones no se tiene. No se miden los tiempos de cuánto se toma hacer cada una de las actividades. Entonces, cuando queremos responder o hacer este análisis y nos sentamos, pues prácticamente no tenemos información, ¿no? Tal vez manufactura no la tiene. ¿Por qué? Porque no ha tomado tiempos ni ha medido la duración que tarda cada máquina, ¿no? Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es ir con manufactura o con operación y pedir que comiencen a medir tiempos. Eso es básico para poder saber cuál es la capacidad. Y entonces vamos a medir los elementos de maquinaria, insumos, tiempos para realizar las actividades, ¿no? Cuánto tiempo se tarda en cada una de las máquinas. Y de esta forma tendremos información. Si hoy en día en tu organización no tienes claro cuánto tiempo tardas
en hacer una pieza, un producto, entonces tienen que comenzar con medir tiempos. Y lo mismo sucede con servicios. Muchas veces se dice, no, es que en servicios no se puede. Claro que se pueden medir tiempos y claro que deben de hacer. Si nos dedicamos al servicio contable, ¿cuánto tiempo tardas en actualizar los registros contables de un mes completo? ¿No? ¿Cuánto tiempo tardas en hacer una conciliación bancaria? ¿No? Y entonces todos pondremos la excusa, todos la pondremos de decir, es que es muy variado, es que no se puede, es que hoy día tengo que hacer esto y mañana no sé qué tengo que hacer. Entonces, realmente no debemos de comprar esas excusas ni debemos de comprar esos comentarios. Lo que tenemos que hacer es impulsar a la medición de los tiempos de estos productos y servicios. La decisión que van a tener que tomar, pues una vez que analizan cuánto se puede, hoy sé cuánto puedo hacer en esta máquina. Bueno, ¿me es suficiente esta máquina? ¿Tendré que comprar otra máquina? Esas son las decisiones que ustedes van a tener que tomar al momento que hacen el análisis de capacidad instalada. ¿Incrementamos los turnos? ¿No los incrementamos? ¿Sí? Analizar si el incremento permitirá una utilidad, porque muchas veces en algunas organizaciones se incrementa la capacidad instalada con pedidos que no van a tener utilidad o se incrementa con actividades que no van a dar una utilidad y no va a ser suficiente para la inversión. Entonces, son las decisiones más difíciles que tendrán que revisar y, por supuesto, que tomar. Y bueno, la única forma de disminuir el caos en la capacidad instalada es a través de la planificación. No hay otra forma en la que podamos asegurarnos que no se genere un caos si no planificamos actividades. Y nuevamente, como dije, se vuelve un círculo vicioso porque no puedo planificar actividades porque no sé cuánto tiempo tardo. Y como no sé cuánto tiempo tardo, pues no sé cuánto voy a hacer. Y entonces se vuelve este círculo vicioso que no lo podemos detener. Lo que tenemos que comenzar es medir tiempos de las actividades. De ahí, bueno, el segundo elemento que yo les comentaba del caos organizacional es la capacidad de delegar. La capacidad de delegar tiene que ver con el nivel de competencia del personal. Este nivel de competencia, pues prácticamente hay muchísimas teorías, hay diferentes metodologías en tema de competencia del personal. Pero cuando no tenemos nada, absolutamente nada relacionado con competencia del personal, comenzar con descripciones de puesto, comenzar con evaluaciones internas es un gran paso. En el caso de determinar, no podemos delegar actividades. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Generalmente en las organizaciones tenemos 2, 4, 5, 6, dependiendo del tamaño de la empresa, que son las personas clave, ¿no? Y a veces estas personas claves son claves por el nivel técnico, ¿no? Pero también son claves porque el nivel de competencia de ellos es alto, ¿sí? Entonces, muchas actividades a veces recaen en estas personas porque su nivel de competencia es tan alto, bueno, pues que le ponemos más actividades, ¿no? Y entonces sucede un efecto que yo le llamo a veces el efecto árbol de Navidad, ¿no? Como es muy competente la persona, terminamos agregándole más cosas, ¿no? Y le agregamos que haga esto, y que haga esto, y después que haga esto otro, y después que haga esto. Ese efecto de árbol de Navidad, pues terminamos colgándole muchas actividades que al final la persona termina tronando, ¿sí? Y lo que no vemos es que debajo de esa persona, la base de las personas deben de incrementar su competencia. La primera acción de agregarle a estos puestos que son muy competentes más actividades o incluso moverlos de roles o de puestos, cuando los movemos de puestos o les cambiamos el rol porque es muy competente, olvidamos que dejamos a esa persona en un lugar que era muy bueno y lo ponemos en otro donde posiblemente no sea tan bueno porque su competencia es diferente. Entonces, aquí en este tema, lo que tenemos que buscar es que la competencia, el nivel de competencia se incremente en todos los niveles. Nivel operativo, nivel supervisor, nivel directivo, ¿sí? Porque en la medida que la base de la organización sea competente, la organización podrá crecer de manera organizada y ordenada. Pero si solamente tenemos el efecto árbol de Navidad, ¿no? Donde solamente le colgamos a 3 o 4 o 5, lo único que vamos a lograr con eso es solamente tronar a las personas y, por supuesto, en algún momento
se van a ir o van a terminar enfermos o van a terminar con un estrés muy alto. Entonces, o una insatisfacción. Entonces, lo que tenemos que hacer realmente es definir la competencia, evaluarla y capacitarla. ¿Cuál es la competencia que cada uno de los elementos debe de lograr? ¿Qué es lo que debemos de tener? Y esa persona y ese puesto deberá de estar muy claro en esta definición. El gran problema de los puestos es que muchas veces no están claros en qué es lo que deben de hacer. Entonces comenzamos con esta definición, definiéndolo, una descripción de puesto. Podemos comenzar con un archivo de Word muy sencillo, muy pequeño, qué es lo que esperamos de cada puesto. Esa descripción de puesto cada mes la podemos ir mejorando, la podemos ir cambiando, la podemos ir adecuando, pero deben de comenzar con algo. Y después la evaluación. La evaluación, digo, también hay muchísimas metodologías en tema de evaluación de competencia, hay metodologías muy complejas, hay metodologías de indicadores, pero cuando no se tiene nada y cuando se tiene el caos, podemos comenzar con evaluar los elementos básicos de si lo que hace o lo que debería de hacer el puesto se logra. Todos los puestos deben de ser evaluados. No hay forma en la que ustedes puedan lograr el incremento de competencia si no se evalúa. Y bueno, al final, como todo ciclo, pues se tiene que capacitar. Las áreas de oportunidad o los elementos que veo que no se cumplen, pues entonces tenemos que lograr esta capacitación y permitir la capacitación. En muchas organizaciones, o la mayoría, lo hacemos a la mexicana, ¿no? Y a la mexicana es, pues, aquí te pongo en el puesto y prácticamente, pues, hoy tienes que solucionar A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Y entonces la persona termina con un estrés altísimo solucionando 3 o 2 cosas, ¿no? A lo que a su criterio o a lo que su experiencia le permitió. Y esa no es la forma correcta. Y entonces cuando decimos, hay que capacitarlo, hay que hacer la inducción, no hay tiempo, nunca hay tiempo. Pero entonces esa persona cuando llega al puesto va a generar más caos, ¿sí? Porque del caos que teníamos se va a incrementar más. Y entonces vamos a tener que lidiar con un caos más grande. Y eso es lo que no vemos. Lo que no vemos es el detenernos a definir, evaluar y capacitar. Y entonces, como mexicanos, porque es una cultura mexicana, estamos acostumbrados precisamente a ejecutar y después revisar. Tenemos que cambiar la forma en la que lo hacemos. Y bueno, la toma de decisión que tienen que hacer ustedes en esta capacidad de delegar, pues es el cambio de roles opuestos. En el momento en el que ustedes definen cómo debe de ser un puesto o qué actividades debería de ejecutar un puesto, la persona deberá de tener las habilidades, el conocimiento y el esfuerzo para lograr cumplir con esa expectativa. Pero entonces cuando no lo tiene, pues la decisión es o lo cambio de rol o lo cambio de puesto. O hacemos contratación de personal. También tenemos que establecer autoridad, nivel de autoridad. Aquí dice autorización, pero es autoridad de cada puesto. El nivel de autoridad significa que cada puesto va a poder tomar decisiones y poder ejecutarla. En la medida en la que definimos esa autoridad, pues entonces las cosas fluyen más rápido. Pero entonces tenemos un problema que viene desde raíz. No doy autoridad porque no sé qué debe de cumplir el puesto, y como no sé qué debe de cumplir el puesto, no tengo una descripción, no tengo forma de evaluar, ¿no? Entonces se vuelve nuevamente un círculo vicioso. Y entonces hay algunas organizaciones que dicen, lo tengo que revisar. Se lo comento a mi jefe, lo veo, lo reviso. Y realmente hay que definir niveles de autoridad, ¿ok? La autoridad comienza igual con una redacción muy sencilla en un documento donde ustedes puedan explicar qué cosas puede hacer la persona o el puesto, mejor dicho, más que la persona, el puesto, qué cosas puede hacer, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el puesto del área de control de calidad. El área de control de calidad, el jefe tendrá la autoridad para aprobar la salida de los productos, ¿no? Pero entonces pudiéramos decir, bueno, el supervisor o el inspector de control de calidad tiene esa autoridad para permitir que pasen los productos. Y solamente vamos a consultar con el jefe cuando haya un producto no conforme o cuando haya una duda, ¿no? Entonces ya le damos autoridad al siguiente puesto para que tome la decisión y entonces la jefatura no se vuelva un cuello de botella.
pero nuevamente es entender la dinámica de los puestos, las competencias para poder desarrollar roles, personal y autoridad. Y bueno, la forma de disminuir el caos es esta precisamente. Se comienzan con unas descripciones de puestos. No hay otra forma que comenzar en blanco y negro. La evaluación de competencia se comienza con una sencilla evaluación de competencia en Excel, lo pueden ustedes evaluar. Y saben que la evaluación de competencia la hacemos todos los días. Mentalmente ejecutamos una evaluación de competencia, todos los días. Porque cuando llega una persona a nosotros y nos entrega un trabajo, evaluamos la calidad de ese trabajo, vemos cómo lo hizo y estamos evaluando, ¿sí? Entonces, bueno, la evaluación de competencia conlleva ver todos los elementos que debería de cumplir este puesto para poder realizar y definir si es competente o si requiere capacitación. Y el tercero, el más importante, el programa de capacitación. No hay forma en la que una organización crezca si no hay capacitación y no hay este programa. Entonces, todos los programas de capacitación deberán de estar basados en esta descripción de puesto y en esta evaluación de competencia. Bueno, sé que el tema de delegar lleva muchísimas metodologías. La verdad es que este de capacidad de delegar, bueno, podríamos hacer todo un 6 meses revisando todas las metodologías que hay al respecto y la verdad es que a mí me encantan. Vamos a ver procesos internos. ¿A qué se refiere con procesos internos? Los procesos internos es algo que se tiene que determinar en las organizaciones. El método o el enfoque, más que metodología, el enfoque de procesos en las organizaciones es algo que debe de existir. Me voy a explicar. Muchas veces pensamos que las áreas, que por áreas se deben de dividir a la organización, ¿no? El área de administración, el área de manufactura, el área de contabilidad, el área de control de calidad, ¿no? Y posiblemente es la forma en la que identificamos a un grupo de personas que hacen algo similar o que están relacionadas con un objetivo, ¿sí? Así mentalmente hacemos esa identificación. Sin embargo, cuando cambiamos esa forma de ver a la organización como áreas y la vemos como procesos, es decir, hay que entregar un producto o hay que vender, todos los elementos, todas las áreas están involucradas con vender. Todas las áreas están involucradas con la manufactura. Todas las áreas están involucradas con la parte de competencia. Y entonces cambiamos el chip y vamos a ver que todos los puestos van a estar relacionados con diferentes procesos. Y entonces las personas se acostumbran a participar en diferentes procesos. Entienden que ellos participan en la parte de ventas porque desde el momento en el que reciben a un cliente, eso es vender, ¿no? Desde el momento en el que reciben a un proveedor, eso es compras, ¿sí? Entonces, entendemos que todos estamos relacionados con los procesos y no dividimos. En el momento en el que nosotros creamos áreas y decimos, no, aquí está el área de manufactura, ya les creamos un cuadrado, ¿no? Y cuando ellos dicen, oye, tienes que ver cosas de ventas, entonces dicen, no, pero ¿por qué? Si eso es ventas, eso yo no lo veo. O sea, eso no me toca a mí. O, oye, tienes que ayudar en el tema de contabilidad con unos registros que hacen falta. No, pero ¿por qué? Eso no es mío, eso es del área de contabilidad. Entonces, mentalmente hacemos este choque de áreas y, por supuesto, como somos seres humanos, territoriales, ¿no? Y entonces decimos, pues esto es mío, esto es tuyo y esto no te toca y esto sí me toca. Cuando hablamos de procesos, el enfoque es completamente diferente. Hablamos de actividades, de un conjunto de actividades que llevan un fin, un objetivo. Y eso es lo que se busca. Que si yo realizo varias actividades, varios pasos, al final logre algo, ¿no? Y todos deberán de involucrarse en ese algo, ¿sí? Entonces, bueno, todos participan en los procesos. Bueno, todos es generalizado, pero la mayoría de los puestos van a participar. Por ejemplo, en la parte de ventas es lo que yo les estaba dando el ejemplo. En ventas, todos participan desde el momento en el que contestan el teléfono y es un prospecto, pues ahí está la atención al cliente, ¿no? Y entonces luego dicen, no, es que yo no tengo por qué contestar, eso lo tiene que hacer ventas. Perdón, si toda la organización estamos inmersa en vender, ¿no? Entonces tenemos que cambiar este chip y pensar en mapeo de procesos.
en definición de actividades con el enfoque de procesos. ¿Cuál va a ser la parte más difícil o la toma de decisión de ustedes? Precisamente, el nivel de autorización y el cambio de actividades. Cuando ustedes definen los procesos, van a decir, bueno, el proceso de ventas llega hasta el pedido, ¿no? Hasta aquí llega este conjunto de actividades, se va a llamar proceso de ventas. O proceso de atención a clientes, para que no se escuche igual que el área de ventas, ¿no? Y después del pedido, bueno, viene la factura. Aquí viene el proceso de temas, ¿no? Atención fiscal o temas administrativos, proceso administrativo. Y entonces vamos definiendo todas esas actividades y quién tiene autorización en cada una de ellas. La verdad es que procesos es un tema muy importante en las organizaciones. Hay diferentes metodologías, diferentes formas de mapear, ¿no? De hacer diagramas de flujo, de actividades. Y lo único que yo les puedo decir para disminuir el caos es que tenemos que hacer este mapeo de procesos para entender cómo funciona. Muchas veces dicen, bueno, hay que contratar un externo. Y sí, en efecto, hay que contratar un externo que nos ayude a seguir la metodología de procesos. Pero al final el que sabe las actividades, el que sabe el día a día, son internamente la organización. Entonces, bueno, vamos a disminuir el caos definiendo estos procesos, determinando las actividades y el nivel de autorización en cada uno de ellos. Y bueno, proveeduría es el cuarto elemento. Hay algunas organizaciones que dependen mucho de su proveedor. Aquí, este proveedor puede ser tan importante que llega a afectar la relación con el cliente y la relación directamente de la calidad del producto. Entonces, si este es el caso en tu empresa, en tu organización, que dependes directamente del proveedor o que el proveedor forma parte de tu cadena de valor, pues definitivamente tienes que hacer una evaluación y selección de los proveedores. Y bueno, hay muchísimas metodologías al respecto de proveeduría y de evaluación de proveedores, ¿no? Está Porter, que habla acerca también del análisis de proveedores. Entonces, sin embargo, al final, cuando no se tiene nada, nuevamente recalco, comenzar con algo sencillo, con algo simple, con algo lógico, va a funcionar para disminuir el costo. Si tengo que evaluar al proveedor, ¿cuáles son los criterios que voy a evaluar? 5 o 6 criterios. Y de ahí voy a elegir cuál será el mejor proveedor en cada uno de mis rubros. Claro, si revisamos metodologías más sofisticadas, con KPIs, con indicadores, bueno, ese es el ideal, ¿no? Y hacia allá iremos encaminados. Pero para comenzar, iniciemos con un listado donde tengo que evaluarlo y elegir de estos 3, 4, cuál es la mejor opción, ¿no? Y lo más importante, pues evaluar tanto tiempo de entrega, precio, y aquí nos faltó el tercer elemento que es calidad, ¿no? Pero entonces decimos, no puedo evaluar calidad porque no me ha surtido, ¿no? Bueno, es cierto, no puedes evaluar la calidad si no lo conoces. Entonces, una vez que te da el producto o servicio, lo evalúas y dices, oye, sí fue bueno, fue con base en lo que se definió, ¿sí? Y bueno, la toma de decisión significaría, aquí las decisiones que ustedes tengan que tomar será cambiar de proveedor o cambiar de tecnología. Uno de estas dos decisiones tendrán que tomar al momento que hacen la evaluación y la selección de proveedores. El cambiar de proveedor, bueno, aquel que me ofrezca estos criterios con mayor nivel, o los criterios que definimos, ¿no? Tal vez para una organización el tiempo de entrega es vital, para otro es la calidad, para otro es las condiciones de compra, ¿no? Cada organización establece el nivel de criterio. Y bueno, cambiar de tecnología, pues conforme vamos revisando proveedores, conociendo el mercado y estamos inmersos, vamos viendo que hay nuevas tecnologías, hay nuevos proveedores, y bueno, tenemos que escucharlos y verlos para no quedarnos obsoletos. Entonces, la pregunta siempre debería de ser hacia los proveedores, ¿cuál es tu nueva tecnología que tienes? ¿Cuáles son las nuevas tendencias, no? Para que podamos ir asimilando esas nuevas tendencias que en el corto o largo plazo estaremos obligados a tenerlas. Y muchas veces no preguntamos el tema de tecnología con los proveedores, muchas veces lo dejamos de lado y solamente nos enfocamos en el precio, ¿no? Cuando yo escucho al área de compras en algunas organizaciones que dicen, no, nada más me interesa que me digas el precio. Eso no es evaluar a los proveedores. Y esa es la actitud menos adecuada que se debe de buscar en el área de compras. Porque lo que se busca
es conocer primero cuáles son los criterios con los cuales vas a evaluar. ¿Realmente el precio es el principal criterio? ¿Y qué pasa si no te entrega, ¿no? ¿Qué pasa si no te entrega bien? ¿Qué pasa si la calidad es mala, ¿no? ¿Qué hay de las nuevas tecnologías? Entonces, bueno, aquí ustedes tendrán que capacitar al área de compras o de proveedores, dependiendo del tamaño de su organización, y bueno, hacer precisamente esta evaluación de proveedores. Para disminuir el caos, en el caso de proveeduría, no hay forma en la que podamos asegurar la proveeduría si no hay una evaluación de proveedores. Pues prácticamente estos son los 4 elementos. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Me gustaría que participaran, que me dijeran cuál es la situación que tienen hoy en su organización, cuáles elementos creen que puedan ustedes mejorar internamente en su organización. No sé si alguien quiere participar. Yo. Gracias. Sí, adelante. ¿Me puede decir su nombre, por favor? ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes, Josué Rosales, a la orden. ¿Qué tal? Mucho gusto, Josué. Tengo una duda. En algún momento en la empresa se ha platicado esta controversia entre ayudar a los otros departamentos en sus procesos o profesionalizarse o especificarse en los suyos propios. Es decir, no, pues hay un problema en ventas, pero yo soy de contabilidad y yo no me meto en eso porque si no puede pasar algún tipo de situación. No. ¿Qué es lo recomendable? ¿Que sí se ayuden mutuamente entre los departamentos o que se especialicen nada más en el suyo? ¿Qué sería lo más recomendable? ¿O en qué casos sí y en qué casos no? Algo que pudiera orientarme, por favor. Fíjate, esa es una excelente pregunta, Josué. La verdad es que dependerá de la situación y dependerá de la organización y depende mucho del área, ¿no? Porque tú me estás hablando, por ejemplo, de contabilidad, donde pues a lo mejor de manera general explicas y pudieran ligeramente apoyarlo. Y también depende de la actividad que van a apoyar, ¿no? Ejemplo, tú no puedes mandar a una persona que no sabe y que va a ser de apoyo al área de control de calidad a temas de, no sé, de niveles químicos, ¿no? Porque pues requiere mucho conocimiento técnico, una especialidad, entonces por lo tanto no vas a poder hacerlo. Y si lo haces, seguramente mandarás a esa persona a ese puesto o a esa área y pudiera generar un caos. Lo que yo siempre les comento es, hay que evaluar la actividad que va a hacer. Y evaluar la actividad que va a hacer significa cuáles son los riesgos si lo hace mal. Si yo pongo a alguien a ayudar en contabilidad, a armar carpetas, a mover archivos, ¿cuál es el riesgo de que lo haga mal? Bueno, pues nada más que algún archivo o alguna hoja posiblemente lo ponga en otro lado, ¿no? O que no haga bien la carpeta, pero no hay un riesgo de multa, no hay un riesgo de afectación de calidad, no hay un riesgo de seguridad de las instalaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo pongo a una persona que no sabe a revisar el almacén de residuos peligrosos, ¿no? Y tal vez le explico así de manera muy rápida, general, oye, mira, tienes que revisar el residuo peligroso, son 10 criterios, lo haces así, así, te doy el formato. Y entonces de repente va la persona y dice, ah, sí, todo me pareció muy bien, sí, bien, bien. ¿Cuál es el riesgo de que lo haga mal? Pues puede ser que en algún momento no se controlen bien los residuos peligrosos, podamos tener una multa, podamos tener una multa número 1, podamos tener un problema de seguridad directamente en el área, ¿no? Porque falte algún elemento. Entonces, la realidad es que tú vas a poder mover a las personas en la medida de los riesgos que genere esa actividad. Si los riesgos que va a hacer son mínimos, definitivamente podrás capacitarla y explicarle, ¿no? Pero si la vas a mover a una actividad donde los riesgos van a ser muy altos o donde conlleven un tema de multa, de seguridad o de pérdida de clientes, pues entonces la sugerencia es, ¿sabes qué? Mejor capacítala de poco a poquito, la vas desarrollando, tiene supervisión primero, ¿no? Y después entonces ahora sí apoya, ¿no? Creo que el hecho de que se apoyen hoy en día, una de las tendencias de todas las organizaciones debido a la pandemia que estamos sufriendo todos a nivel mundial, es que muchas empresas se están haciendo pequeñas, ¿no? Y entonces se están creando equipos multidisciplinarios.
Entonces, la famosa frase, ¿no? Vamos a crear equipos multidisciplinarios. Y es precisamente esto que tú comentas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que un elemento pase de un área a otra área? Hay que capacitarlos, hay que desarrollarlos. Y la forma en que lo haces es revisando el nivel de riesgo de cada actividad. Bueno, no sé si con esto respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias, me quedó muy claro. Creo que de manera sintetizada yo para poder transmitirlo a la empresa es medir los riesgos, ¿no? Si hay una multa, si hay algún riesgo en carácter de salud, en carácter de la licencia que tenemos como empresa, etcétera, etcétera. Yo creo que en eso se puede sintetizar. Muchas gracias. No, gracias a ti por participar. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Bueno, pues entonces vamos a nuestra última parte, que es la de recomendaciones y cierre. Definitivamente, yo les recomendaría revisar, conocer más metodologías en tema de competencia y en tema de mapeo de procesos, ¿no? Estas dos metodologías nos van a ayudar a, número uno, a implementarlas dentro de la organización y además de implementarlas, a eliminar el caos que pudiéramos tener actualmente o que se pudiera generar, ¿sí? Y bueno, por supuesto, hay muchas metodologías al respecto. Las normas ISO lo que nos dan es este método de trabajo. Entonces, traten ustedes de familiarizarse también con las normas ISO. Hay muchísimas normas en relación con este organismo. Entonces, desde la ISO 14001, la 45000, la 9001, que es la más famosa, la de procesos, la de calidad, ¿no? Entonces, hay muchas normas en relación con que nos dan metodologías de trabajo. Y estas normas lo que hacen, además de enseñarnos y exigirnos este nivel de estructura, pues es impulsarnos completamente a la mejora continua. Todas estas normas lo que tienen en sí, en su base, es la mejora continua. Entonces, es prácticamente a lo que estamos enfocados como seres humanos y como profesionistas, ¿no? Mejorar continuamente. Y bueno, por supuesto, también los invito a que revisen nuestra página de internet. En nuestra página van a encontrar diferentes talleres, los que vamos a tener en este año 2022. Y bueno, pueden navegar en la página directamente, ver nuestros webinars. Los webinars que ya hemos impartido en eventos anteriores los podrán ustedes tener también directamente en la página. Aquí en cursos pueden ustedes visualizar todo lo que son los webinars, ¿sí? Y tanto los próximos eventos que tendremos en este mes de marzo, como los anteriores que hemos tenido en las, y a nivel nacional también. Entonces, a nivel nacional con Concanac, que también hemos participado. Entonces, los invito también a que revisen nuestra publicidad de los webinars. Y bueno, pues también que los visualicen y nos regalen sus comentarios. Vamos a tener el taller de implementación de la NOM 035, acontecimientos traumáticos severos. En cierta forma también nos ayuda este taller a la parte de implementación y bueno, en el tema de competencia, cuando hay mucho estrés dentro de las organizaciones, es parte de los efectos. Y bueno, hoy vamos a tener la presentación de las 10 sesiones, por si gustan acompañarnos a las 5 de la tarde. Iván Marrún nos va a presentar la información del taller y bueno, pues nos va a ayudar muchísimo en conocer esta información. Y bueno, no se les olvide darnos like, seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp. Pueden integrarse a nuestra comunidad de normativas de WhatsApp, por favor, para que tengan ahí todos los webinars que hemos estado lanzando y bueno, que lanzaremos en este mes de marzo. Y bueno, pues me despido de ustedes con esta frase que dice: limpia tu mente del no puedo, porque hoy comienzas un nuevo camino de estructura organizacional. Y esta frase, bueno, es la que ocupamos con nuestra plataforma ISO Admin. Y bueno, realmente para tener estructura organizacional hay que pensar que sí podemos. Y bueno, hay que dar los primeros pasos, aun cuando el camino sea muy largo o lo veamos muy difícil. Un gusto estar con ustedes y bueno, un saludo para todos ustedes y nos vemos en el siguiente webinar. Que estén muy bien, un saludo. Hasta luego. Van a poder encontrar lo que es la grabación de todo el webinar en nuestras redes sociales.